Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Bienvenidos, llegamos al final de una semana algo extraña, una semana corta con una pausa en la mitad, pero que nos ha dado ya un anticipo de lo que puede ser la tónica en los mercados, al menos hasta que asuma Donald Trump ya en la Casa Blanca y tengamos más luces sobre las primeras medidas de su administración. Para nuestro especial semanal conversamos con Eric Conrads, estratega para Latinoamérica de Invesco y también de la Raín Vial, sobre este rally de las acciones estadounidenses que se perfila todavía como la principal apuesta para 2025. Pero de eso más adelante. Primero revisemos qué está pasando a esta hora en los mercados. Vemos caídas en Asia y en Europa. El índice regional en Asia perdió 0,29%. Fue Shanghái la que lideró las pérdidas con caídas de más de 1%, a pesar de nuevas declaraciones de que habrá apoyo para la economía desde el Banco Central. También tenemos caídas en Europa, el Stoxx 600 pierde 0,33%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, se desacoplan, operan al alza. Vemos el Nasdaq avanza 0,28%, el S&P 500 un 0,19%. Mucho tiene que ver ese repunte que estamos viendo en las acciones de Tesla. La empresa de Elon Musk decepcionó ayer al mercado al reportar la primera baja anual de sus ventas desde 2011. Esto llevó a una caída de 6% en las acciones de Tesla, pero a esta hora vemos que suben 1,4% antes de la apertura. Sin embargo, ya hemos visto este escenario antes, fue lo que vimos ayer también, caídas en Europa y Asia, mientras los futuros de Wall Street apuntaban a una apertura al alza y sin embargo, luego se revirtió la tendencia en Estados Unidos y tuvimos un cierre con caídas en Wall Street. Podríamos ver algo similar hoy. Hay dos factores pesando sobre el ánimo de los inversionistas. El primero es la incertidumbre en torno a las medidas que va a tomar Donald Trump y qué impacto inflacionario puedan tener. Y el segundo es el estado de la economía, no por un aspecto negativo, sino porque el dinamismo de la economía estadounidense va a restringir más la opción de la Reserva Federal para mantener un sesgo expansivo en sus tasas de interés. Esta es una idea que estuvo al frente de la agenda ayer cuando el reporte semanal de subsidios por desempleo mostró que en la última semana de 2004 las solicitudes por subsidios registraron una baja. El mercado había esperado una leve alza al menos respecto a la semana anterior, pero lo que vimos fue una caída respecto a los 7 días previos. Este es un tema que va a mantener la atención del mercado y va a dominar hasta la próxima semana. Recién el viernes 10 de enero tendremos el reporte laboral ya mensual de Estados Unidos y se le va a poner mucha atención también a las minutas de la Reserva Federal que se publican el miércoles. Las expectativas de que la Fed va a tener que mantener las tasas más altas se están reflejando también en el dólar. Vemos que la divisa estadounidense, el índice global de la divisa, el índice DXY, opera a su mayor nivel desde fines de octubre de 2022. Muy importante, en Chile el tipo de cambio supera los 1.000 pesos. Hay que tener expectativas de que se mantenga en ese nivel, dadas las presiones alcistas para el dólar a nivel global. Y un ejemplo de ello es que en la eurozona el euro ya avanza hacia la paridad con el dólar. Hoy cotiza en 1,029 y se cree que llegará a la paridad en breve. Este es un nivel que no había registrado desde julio de 2022. Fue la primera vez en 20 años que el euro cayó a ese nivel de paridad con el dólar. Un reflejo en parte también de las diferencias en las expectativas para Estados Unidos y para Europa. Crecimiento para Estados Unidos y estancamiento, crisis política en Europa. Eso es lo que hace también de las acciones estadounidenses una de las principales apuestas para los portafolios este 2025. Es el tema sobre el cual conversamos con nuestro invitado de esta semana.
con quien también conversamos sobre esta nueva tendencia de ETF más activos como opciones para los inversionistas naturales. Y muy importante, nos advierte que si bien la política monetaria va a estar en los titulares, la principal fuente de riesgo para este rally estadounidense puede llegar desde la política, desde esas medidas que tiene preparadas Donald Trump. Estamos con Eric Conrads, él es estratega para Latinoamérica de Invesco y la Vial, y la idea es conversar sobre el que es el gran tema para 2025 en inversiones. La gran apuesta son las acciones estadounidenses. Así que bienvenido, Eric. Muchas gracias por estar con nosotros en Primer Click. Muchas gracias por invitarme. Uno mira más de 10 años Estados Unidos siendo un outperformer luego, a pesar de todas las crisis que hemos tenido en los últimos años, Estados Unidos claramente la lleva. Y creo que 2025, por supuesto, va a seguir bull market, probablemente a un ritmo más posada, que sería lo normal, pero no vemos riesgo de recesión. La utilidad es lo que lleva al final el crecimiento a largo plazo. Las márgenes se duplicaron en los últimos años y tenemos un crecimiento de utilidades que va a seguir sobre 10% el próximo año, 13% el consenso, y los small cap casi 24, son mucho más. Yo creo que tenemos un mandato en Estados Unidos, un mandato de crecimiento que puede generar inflación y, por supuesto, una inflación que no va a ser llegar al 2% tan fácilmente, pero si el crecimiento es mucho más fuerte, ya se puede esperar un poco más de inflación. Yo creo que ahí es muy clave. A propósito de ese mandato de crecimiento, que creo es la principal diferencia en la percepción del mercado respecto a las acciones estadounidenses y las europeas o las chinas o incluso las de otros mercados emergentes como las latinoamericanas, esta idea de que en Estados Unidos hay ese mandato de crecimiento, ¿dirías que va a ser más importante este 2025 para el mercado estadounidense? ¿Las políticas o las medidas que adopte Donald Trump o que logre pasar, o las acciones de la Reserva Federal? ¿En qué nos vamos a fijar más? Mira, yo creo que más bien la política del presidente. La política monetaria, en realidad, si no comparamos 25, que fue el último momento donde teníamos un no landing, 95 tenía 3 cortes de tasa de la Fed, pero un crecimiento que normalmente se estancó, un desempleo que no subió tanto, y muy importante, una productividad que compensó el resto. Yo creo que es muy clave la productividad. Las cifras salen bien y permite a la empresa de mantener márgenes, por un lado, y también de estar menos preocupada por la inflación, porque si tiene una inflación salarial que está compensado por mejor productividad de los empleados, ya está bien. Yo creo que el tema de política monetaria no debe ser realmente el más clave. ¿Por qué? Porque empezaron el recorte de la tasa. El camino ya está. El tema es el delta, qué tipo de corte de tasa. Yo creo que el mercado ha sido cada vez, el último año más o menos, ha sido muy agresivo en su expectativa y siempre ha tenido que recorregir la visión, porque la economía ha sido mejor que lo esperado, el discurso ha sido cambiado, reconociendo que la economía sigue fuerte. Yo creo que los cortes de tasa va a ser menor que lo esperado. ¿Por qué? Porque la economía anda bien y que la política que quiere implementar Trump es básicamente pro-growth. Hoy día casi más de la mitad del S&P 500 es Consumer Discretionary, que es tecnología directamente a través de Amazon, Tesla, Communication Services, que es Google, Meta, y tecnología, los Nvidias, los Apples de este mundo, que está claramente chupando la aire de los flujos. En lo que Estados Unidos este mes tenemos un mes muy particular de siempre, con un desfase importante en growth contra value, que es el más fuerte en 23 años, creo. El Dow Jones, el S&P 500, Equally Weighted que está cayendo. Yo creo que es oportunidad, por ejemplo, el ETF de Invesco RSP, que tiene un desfase a 3 standard deviation histórico que no es sostenible. Yo creo que Small Cap también está corrigiendo ahora, pero pasando a 30% de descuento, casi crecimiento de utilidades que es más fuerte el próximo año. O el ETF de 15 CDM, por ejemplo, muy interesante por los 2025, buena apuesta. Yo creo que el mercado sigue positivo en el sentido que uno no puede ser negativo en Estados Unidos cuando cambio radical las últimas semanas a través del sector growth. Eso es bullish, ¿no?
Pero a propósito de esta diferencia entre growth y value, hay una preocupación por la alta concentración en el mercado estadounidense, de que este rally no es tan rally, sino que son pocas empresas que están capturando todas las apuestas. ¿Vamos a ver un comportamiento similar en 2025? Mira, después julio, el pic de julio, hemos tenido una diversificación. Un buen bull market básicamente se traduce a través de rotación. La plata no se va a otro activo, que en particular renta fija, aquí que sufre, pero ha sido liderazgo de financials, los bancos, industrials, que ha sido liderando también. Hay bastantes sectores que participan. Y ahora de nuevo se pone el foco a growth, pero yo creo que está retomando una pausa a los otros sectores, está llegando ahora a soporte importante. Y yo creo que 2025 va a ser un mercado si va a seguir participando más sectores, como mencioné los small cap, con el crecimiento económico, renewing of industrials en Estados Unidos. Yo creo que hay una rotación que es positiva, que en un momento pasa a growth, que va a regresar a value, pero claramente que la concentración es un problema por más bien los gestores activos, que llegas a un problema de nuevo. 2023 fue una concentración altísima, menos solamente 30% de la empresa outperforming, el S&P 500, y estamos en la misma situación este año. No es sostenible, la última vez que sucedió fue en 99, 98, llegando a 2000, con corrección importante de este segmento, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque en 99 tenía las burbujas de los IPO. Todavía no he visto aquí burbuja de IPO de AI. Porque nadie quiere Falta. salir a bolsa. Está esperando más por inflar la valuation posible en este segmento, pero yo creo que uno puede seguir participando en el mercado, por eso mencioné RSP va a ser bueno 2025 y Qualiweight S&P 500 que sigue exposición a este segmento, pero no tan concentrado, porque va a ser un problema también de concentración a nivel legal. Hay gestores que no pueden tener tantos pesos en un par de empresas, eso va a tener que diversificar. Claramente con Tesla que se duplicó en un mes y medio no es sostenible tampoco, claramente. Ese es un buen punto, las limitaciones legales. ¿Crees que vamos a ver Sí, movimientos importantes en el mercado debido a estas limitaciones, a la decisión de administradores o de fondos diciendo no puedo tener X% de concentración en una acción? creo que ahí llegas a un problema del fiduciary duty. El profesional tiene un deber de fiduciary duty vis-à-vis de sus inversionistas. Y claramente que si tú ves la composición de S&P 500, llega a un momento donde más de 10 empresas constituyen un parte importante del índice y además un sector tecnología más de 30%. Está empezando a tener un índice cada vez más concentrado. Yo creo que por eso seguir invertido en este índice a través de otra capitalización bursátil. Se puede combinar el QQQM si uno quiere, que no Se tiene puede solamente combinar, perdona, se puede combinar con. tecnología y quality-weighted, por ejemplo, el QQQM, que es por supuesto el QQQ mejor versión del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 no tiene solamente tecnología, tiene Costco, tiene otros sectores, igual lo gana tecnología pura. Y por otro lado, el S&P, que es S&P 500 equally weighted, repone más distribución a value, más a los otros sectores que son industrials, financials, por Mm. ejemplo. Y los small cap son muy buen complementario ahí. Cuando la tasa baja, tradicionalmente tiene tendencia a ser performing. Yo creo que eso se viene en 2025. ¿Dirías que ahí entonces la recomendación es, no sé si ser completamente activos, pero ser menos pasivos en nuestras decisiones de inversión? ¿En qué sentido? En que usualmente, y se ha escuchado también en este podcast, la recomendación usual es invierte en el S&P 500, es la mejor forma de diversificar. Pero como estamos viendo, no está tan diversificado. Entonces, ¿crees que es momento de no ser tan pasivo y optar por estrategias un poquito más activas? Yo creo que tiene un Barber Strategy, tiene sentido. Mira, claramente uno puede responder de otra manera. El S&P 500 ha sido una muy buena estrategia pasiva. Ha sido extremadamente complejo de ganar al S&P 500 los últimos 2 años. Más de 2 tercios de los gestores no podrían hacerlo, solo las acciones tampoco. Pero digas, momento de no es sostenible cada año eso. Yo creo que ahí mi visión es, yo estoy positivo renta variable, he sido todo el rato contra renta fija. Yo creo que la asset allocation clave aquí es número uno, quiero estar renta variable o renta fija. Yo creo que renta variable es mucho más factible en la situación donde estamos. Estamos year two de bull market. Yo creo que sigue, ese es un bull market promedio históricamente.
ya tercer año es en general un poco más complejo, pero yo creo que sigue la clase de activo que tener. Dentro de eso, yo creo un Barber Strategy tiene sentido. Uno es que sigue invertido en este pequeño trader, en equity weighted, combinar con small cap y combinar con QQQ. A mí me parece mucho más sentido que por la gente que son más temeroso. Yo creo que, por ejemplo, un SPHQ, que es quality, gente que considera que no hay visibilidad macroeconómica, se va a enfocar a acciones con más calidad de balance sheet, de free cash flow, crecimiento económico. Yo creo que seguir invertido, pero yo creo que un active Barber strategy a través de diferentes clases de activos dentro de renta variable tiene bastante sentido por el 25. Yo sé que tienes una mirada bastante optimista, como el resto del mercado, que está muy optimista. De hecho, parece que no hubiese otra opción que no sean las acciones estadounidenses, digamos, es eso. Pero eso no quiere decir que no vayamos a ver en algún punto una corrección dentro del año. Mira, por supuesto, yo creo que históricamente es normal de tener correcciones. Estadísticamente, una corrección de 10% al año pasa cada año. No es normal. Yo creo que estamos extendidos y que los pullbacks se compran. Ha sido el caso todo el rato en 2024-2023. El tema que el resto, hasta que no veo inflexión en tendencias que sea en Europa, en mercado emergente hace 15 años que es un value play. Está en ningún lado, se va a ningún lado. El costo de oportunidad de no estar en lo que crees es muy costoso y no se ve una inflexión. Yo prefiero siempre esperar de ver una inflexión y una confirmación de tendencia que no se ve en Europa, que no se ve en mercado emergente por el momento. Pero se ve rotación dentro de Estados Unidos. Claramente que el optimismo es muy alto por ahora. Si mira bastante indicadores, el sentimiento es súper bullish Estados Unidos. Tema de preguntar si está el precio o no. Yo creo que entramos en la periodo muy bueno. Noviembre a abril históricamente es el mejor periodo de mercado. Yo creo que vemos el primer trimestre del año y ahí se reevalúa esa situación cuando el Trump entró el 20 de enero de ver lo que sucede. No veo por momento razón de realmente hacer switch. ¿Cuál es la mejor vía para invertir? Y sé que ustedes trabajan muy fuerte con ETF que se han perfilado como específicamente en el último año, los ETF más activos se han perfilado como Exacto. una gran opción. ¿Puedes hablar un poquito de la diferencia entre los ETF que conocíamos más usualmente y esta nueva tendencia de ETF más activos? Sí, mira, tenemos una doble tendencia ya. Claramente que hoy día más del 25% del volumen transado en Estados Unidos ahora son ETF. La industria de fondos mutuos activos está en la bajada y cuando tiene tanto ETF, creo que ahora estamos cerca de 4.000 ETF en Estados Unidos. El crecimiento de ETF tiró bastante para abajo los basis points del management fee de un ETF. Entonces, uno, de otro lado, también quiere reinventarse como proveedor de ETF, me imagino, y llegas al punto de crear cada vez más ETF activos, porque ETF activos se cobran más, como que te queda ese fondo ESG, ETF ESG cobran más, supongo, porque hay un black box de proceso, pero un ETF activo genera más basis point, pero también menos basis point que un fondo activo. Por este lado, es una manera por el mundo del ETF mismo de ofrecer más posibilidades inversionistas a través de fondo activo ETF. El otro lado, lo que está sucediendo, que la industria de fondo mutuo se está transformando en ETF. Cambio legal ha sido que JP Morgan, es que hoy día tiene bastante fondos mutuos, yo creo que American Century, yo puedo decir el nombre, que empezaron a convertir, porque no tiene otra opción, convertir fondos activos en ETF. Una tendencia que va a seguir. Para los inversionistas retail, para las personas naturales que se deciden en 2025 a escoger un ETF, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si les dice su proveedor o lo que sea que la opción que estén mirando dice ETF activo, ¿qué significa? ¿Cómo les traduces qué significa eso para ellos? Bueno, para ellos es decir que el ETF que va a invertir tiene siempre, por supuesto, el riesgo de tener una rentabilidad menor que la estrategia pasiva, pero también la posibilidad y la opción de tener una rentabilidad mucho mejor que un fondo pasivo a un costo más caro, no freelance. Yo creo que es así. Es decir, requiere el inversionista de tener más seguimientos. No es un buy and hold. Yo no voy a comprar mi ETF SPY o lo que sea y tirarla ya, guardar así, no mirar aquí.
cuando tomo la elección de tener un ETF más activo, yo tengo que monitorear porque ya puede ser que va bien o va mal. Y cada vez más hay fondo temático, ETF temático. Pero ¿qué tan activo es un ETF activo? Pregunto porque en nuestra audiencia tenemos profesionales, pero también tenemos Sí, sí. personas que no son tan expertas en la materia. ¿Qué deben esperar en términos de movimientos y cambios de estrategia de su ETF? Mira, es que en general un ETF activo tiene un proceso que está documentado. El inversionista que compra ETF activos sabe exactamente, en teoría, si lee bien el fact sheet, cuál es la estrategia que el gestor está ofreciendo para, supongo, ganar al mercado. Yo creo que este activo depende. Hay ETF que le ofrece algo mucho más de turnover, otro que se enfoca mucho más a cosas fundamentales. Todo este proceso son documentado. Yo creo que, siempre digo, cuando uno compra un ETF, tiene que saber lo que compra. Que sea también activo o pasivo. Un ETF pasivo, estoy escribiendo hoy día, por ejemplo, el Consumer Discretionary, está volando. Bueno, tiene que saber que es un sector pasivo, tú compras Consumer Discretionary, pero dos acciones es casi la mitad del ETF. Tú compras Oh, Tesla y wow. Amazon. En un sector que es, por ejemplo, industrial, el XLI, si tú lo compras, es mucho más diversificado. Hay sectores como energía donde su tipo de empresa tiene mucho más peso, otro menos. Entonces se puede trabajar a través de sectores equally weighted. Hay que saber lo que uno compra, que sea pasivo o activo. Un ETF pasivo en realidad puede ser súper concentrado. Si tú compras el XLK o DA, que es básicamente tecnología, tú compras básicamente Nvidia y Microsoft. Ujú. Literalmente, tiene la impresión de diversificar, pero no te diversifica. Toma un riesgo específico de acciones muy grande. Pero ETF activo también tiene que saber cuál es su sesgo, en dónde se va a enfocar los fundamentales, return on equity, cash flow, o bien va a ser cambio táctico entre sectores, porque existe punto ETF activos que hacen sector allocation. Yo creo que es súper importante que sea pasivo o activo, que uno realmente piensa que hay que meterse en el ETF. Y hasta entre ETF de mismo comparación, mismo sector, o mismo Estados Unidos, o emergente, o lo que sea, hay que ver cuáles las diferentes estrategias. ¿Mm? Es interesante porque me queda la impresión entonces que esta transformación que ha vivido el mercado estadounidense por la concentración en algunos nombres nos obliga también como inversionistas a ser más activos con nuestras decisiones y no simplemente comprar el instrumento pasivo y olvidarnos, digamos, ¿no? Bueno, siempre depende de su horizonte de tiempo. También. Yo creo que si también que uno quiere mirar, por supuesto que no mirar su portafolio genera mucho menos estrés y decisión emocional en general. Así es. ah, está súper demostrado, pero también hoy día el mundo es mucho más información. Los jóvenes, todo eso. Si tú miras hoy día, sí, habla de Nvidia, por ejemplo. Sí, Nvidia está corrigiendo 11-12% de su PIB. ¿Y dónde fue el dinero? En Quantum Stocks. Invito a ver los KUBT, QMCO, RGTI, AONQ. Está explotando. Todo que es ligado al Quantum, desde que Google anunció eso, los Así es. flujos se van en Quantum. La plata se queda en el mercado, es otra tendencia. El Bitcoin está a 107.000, y la gente dice, oh, pero el mercado va a caer. Bueno, entonces, ¿por qué va en Quantum? ¿Por qué va en criptomonedas? Es un mercado que es bastante, ya, quizá excesivo, pero bullish. Pero a propósito de esta descripción que has hecho muy bien de este sentimiento que se genera en el mercado, y ya lo hemos escuchado en las últimas semanas, que el espíritu animal del mercado está, pero no solo vivo, sino en su mejor momento. Pero eso también a veces nos lleva como o nos puede llevar a no ver riesgos. ¿Qué respondes a quienes dicen, mucho ojo, se está formando una burbuja, este sentimiento de todo está bien y de invencibilidad de las acciones estadounidenses no Ujú. puede durar mucho más? Yo doy clase de psicología de inversión en eso también. Y claramente que aquí creo que lo importante es de quedarse en una tendencia, porque ¿quién soy yo para decir cuándo se termina la fiesta? No tengo idea. Sí, la mayoría del consenso del S&P principal año yo tenía 5.400 de target, que estaba optimista. El consenso estaba a 4.800. Llegamos a 6.100. Piensa eso. Yo creo que lo importante es siempre mirar la carta que cae cada día, cada semana, tomar una visión y decir, ok, yo sé que a un momento voy a ver un cambio de tendencia, vas a ver que el mercado se estanca,
y estoy dispuesto a aceptar que voy a perder este primer porcentaje, pero cuando la señal me demuestra que aquí hay obviamente riesgos que se suman, yo tengo que estar bastante disciplinado y salir, corta mi posición. Pero por otro lado, tiene un fear of missing out. Claramente, que más que sube, la gente dice, ¿por qué no estoy en el tren? ¿Por qué estoy en el tren? Bueno, porque si tú sigues disciplinado, invertido, y que no se cambie la tendencia, te quedas adentro. Y tiene un sistema de stop loss que tú lo implementas o lo suben y tiene un proceso disciplinado. Creo que cuando uno tiene disciplina en su proceso, las emociones son mucho más controladas. El orden del tiempo es clave, tomar el sesgo macroeconómico, donde estoy a nivel macroeconómico, yo creo que estamos bien, eso es mi pena cosa, nivel la utilidad de la empresa, el crecimiento de ha sido arriba del 10%, y sigue así por el momento. ¿Cuál es la liquidez? Porque al final, ¿cuál es clave en la bolsa? Y que lo que gira el mercado es la liquidez. Primero, la liquidez. Y creo que la liquidez sigue bastante amplia por el momento. La Fed no ha sido tan restrictiva porque si tú haces el diferencial de la tasa a 10 años menos el crecimiento PIB nominal, estamos más o menos cerca a cero. So, no es súper restrictiva la Fed, por eso creo que corta más la tasa, es poner más fuel en tank. A nivel mundial tiene bastante corte de tasa y bastante tentativa de inyectar más liquidez. So, eso por sí mismo no es negativo de tendencia estructural. Tomando este punto, que creo, y no sé si coincides, es uno de los mayores riesgos para esta ola optimista, que veamos un repunte inflacionario que obligue más bien a ver alzas de tasas. ¿Coincides en que este es el mayor riesgo o no? ¿O qué sectores o qué eventos le pondrías más atención o crees que podrían ser una fuente que lleve a parar este sentimiento bullish por las acciones estadounidenses? Mira, yo creo que el primero es el aspecto político de la decisión que va a tomar, porque tiene una agenda, el tema es hablar, el otro es ejecutar y hacer las cosas. So, yo creo que ahí el ruido primero realmente puede ser qué van a hacer exactamente en diferentes sectores. Mira lo que está pasando en healthcare. El sector healthcare está diciendo que vamos a hacer reforma y los discursos en implementación real de la política en Estados Unidos son potencial bombas que están ahí, que todavía no es claro eso. So, eso es el primero riesgo, más bien que monetario, por decir que la parte política más importante que la parte de la Fed. Yo creo que el plan de ejecución, lo que se puede hacer o no, cuál es el discurso y cuál es la realidad, yo creo que eso va a generar ruido y volatilidad. El segundo que no puede decir que siempre está ahí la mira, yo creo, es el riesgo regulatorio, que al final somos los productos, los datos son gratis si tú quieres, y cada vez más la gente puede decir, oye, pero ¿dónde es mi privacidad? Quiero que se controle todo eso. En Europa las tienen bastante. Ahora, la privacidad es muy importante y eso empieza a tener control e impacto al sector tecnológico, que no es menor, y que te puede tener un impacto sobre las acciones. Y como un sector muy importante en el S&P 500, bueno, se puede pegar. El riesgo regulatorio en un mundo que cada vez más pone regulación, proteccionismo, es un mundo inflacionario. Guerras, estructuralmente inflacionario. Proteccionismo, estructuralmente es inflacionario. Demografía, menos jóvenes, que tienen más poder de negociación salarial, eso ya se nota, estructuralmente inflacionario. No creo que vaya a subir la tasa, más bien cortar menos que esperado la tasa, que no es malo, porque si la economía va bien, tiene que ser un poco más razonable y no poner más llena en el fuego, aceite de liquidez. Pero el gran riesgo es la agenda política. Y a propósito de este riesgo político que menciona Eric, Wall Street va a estar muy atento a los eventos que sucedan hoy en el Congreso estadounidense. Se instala la nueva legislatura, la Cámara de Representantes elige a un nuevo vocero. Mike Johnson, el vocero actual, es respaldado por Donald Trump. Sin embargo, su decisión de sacar adelante un par de votaciones con apoyo de los demócratas ha enojado a la parte más radical, a la ala más libertaria del Partido Republicano, y ya hay un candidato que está desafiando la vocería de Johnson. ¿Qué va a ser lo importante de esta elección? Va a estar en juego la capacidad de Trump de alinear a todos los legisladores del Partido Republicano, algo necesario
para poder pasar cómodamente sus medidas. Hay que considerar que los republicanos tienen una estrecha mayoría en la Cámara, 219 escaños versus 215 de los demócratas, así que Trump necesitará de respaldo de cada uno de ellos para pasar sus medidas más radicales o encontrar la fórmula para negociar con los demócratas. La primera prueba de liderazgo de Trump sobre la bancada republicana se juega hoy. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.